¿Has deseado conseguir algo, pero todavía no tienes lo necesario? Si la meta es clara, tal vez el camino también lo sea. Para alcanzar una meta es necesario dejar ciertas comodidades para lograrlo. Es decir, es necesario hacer un sacrificio. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Les habla un catequista desempleado un día más, y hoy es viernes de Conociendo a Dios, una serie de videos donde usaremos nuestra mente para ir develando los misterios de la fe, con el fin de conocer más a profundidad a Dios. Recuerda suscribirte y darle me gusta. Estos videos ya los puedes encontrar en una lista de reproducción del canal para que no pierdas el hilo. Sin más por agregar, vamos a comenzar. Todos sabemos que nada es gratis en la vida, y no hablo únicamente de materia económica. Para lograr cualquier propósito o meta es necesario hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, si nosotros queremos una carrera universitaria tendremos que sacrificar muchas cosas, como podría ser en primer lugar el tiempo. Cuando estamos estudiando necesitamos dedicar mucho tiempo en asistir a la escuela, en hacer las tareas y proyectos. Tiempo de jugar, tiempo de convivir con la familia, incluso tiempo de sueño. En varias ocasiones me fui sin dormir a la escuela por terminar alguna tarea. También está el sacrificio económico, ya sea que la escuela sea de paga o pública. Hay que gastar en libros, materiales, transporte, en fin. Para lograr esa meta, como muchas otras que podemos tener en nuestra vida, hay cosas que nos producen placer que tendremos que dejar de lado con el fin de alcanzar ese objetivo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, comprendieron rápidamente la importancia de los sacrificios. Si no trabajaban, no comían. Si no comían, perecían. Incluso inculcaron a sus hijos el que hicieran sacrificios para agradar a Dios. Podríamos entender como contrario a los sacrificios a las pasiones, o mejor dicho, a caer y ceder ante nuestras pasiones. Las pasiones son esas cosas o actividades que nos dan un subidón de dopamina, es decir, nos dan placer, pero que a la larga no contribuyen o incluso impiden alcanzar los bienes mayores. En el ejemplo anterior, para terminar una carrera universitaria es necesario sacrificar tiempo. Por ejemplo, el tiempo de los videojuegos. ¿Eso quiere decir que los videojuegos son el enemigo y que hay que prohibirlos? No, para nada, ni mucho menos. Los videojuegos son divertidos y nos aportan muchos conocimientos y habilidades. Pero si en vez de estudiar para un examen o hacer alguna tarea caemos en estar jugando, en el momento nos parecerá lo mejor, pero a la larga nos perjudicará. Reprobaremos el examen y la dopamina de haber jugado ya se habrá esfumado. Ceder a las pasiones es cuando algo que es incluso bueno se convierte en nuestro escape para no hacer los sacrificios para lograr hacer algo mejor. Voy a poner como ejemplo otro que usaba mucho en mis muchos años de catequista de adultos. Si los niños, tus hijos, eligieran la comida todos los días, ¿qué comerían? La mayoría de las respuestas de los papás eran pizza, hamburguesas, espagueti, dulces, papitas, etc. Y yo les preguntaba, ¿y eso sería saludable para ellos? La respuesta general es no. Entonces, deben comer verduras y una comida balanceada para crecer sanos. Las mamás procuran dar de comer balanceado a sus hijos, haciéndoles entender la importancia de los sacrificios. Come verduras para que crezcas sano y no tengas enfermedades, seas más rápido, más inteligente, etc. De vez en cuando una golosina, una pizza, no es malo, pero debemos sacrificar los placeres para ganar algo mejor en el futuro. Entonces, en este camino de búsqueda de significado del ser humano, es necesario hacer sacrificios, y a Dios le encanta que hagamos estos sacrificios como a nuestros padres les encantaba que comiéramos verduras. La meta de regresar a ese estado del ser primigenio requiere de grandes sacrificios. Cada vez que sacrificamos algo, el Señor se alegra. Estamos más cerca. Cada vez que caemos en nuestras pasiones, nos alejamos un poquito. Aprovecho para invitarte a suscribirte. Es gratis y te ayudará a no perder el hilo de esta serie de videos. Continuamos. Recordemos que fue el pecado lo que hizo que Adán saliera del paraíso.
entonces los sacrificios que debemos hacer son para vencer al pecado. Es así como desde el Antiguo Testamento se crearon los llamados sacrificios rituales, una práctica extendida casualmente por todas las culturas. Si bien aún no hemos entrado en el tema del rito, cabe adelantar que el rito es un conjunto de acciones y signos ordenados cargados de significado, con el fin de lograr algo. Los rituales tienen mucho simbolismo, que debemos ser capaces de traducir para aplicarlo en nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces el exceso de practicar rituales o la falta de hacerlos nos hace caer en la pérdida del significado que ellos tienen. En el libro de Levítico, a Moisés se le revela gran parte de cómo hacer ciertos ritos de sacrificio para cosas en concreto. Todo tiene un significado, pero es posible que éste se pierda con el tiempo. Para el perdón de los pecados, es necesario hacer ciertos sacrificios de purificación establecidos por la ley de Moisés, en donde se sacrificaban animales. El animal predilecto de estos sacrificios es un cordero. Es más, ya había una prefiguración desde la cena pascual en el Éxodo. Los sacrificios en especie representan el trabajo que se lleva a cabo para tener dicho animal listo para el sacrificio. Y en vez de ser uno mismo el que se sacrifica, se inmola un animal en representación nuestra, un animal fruto del sudor y del trabajo. Sin embargo, esto se convirtió en una costumbre a la que poco a poco se le perdió el significado. En tiempos de Jesús se vendían animales listos para el sacrificio, quitando la importancia del sacrificio personal y simplemente cumpliendo con el precepto sin el significado real. Jesús mismo echó a los vendedores de bueyes y palomas del templo porque el significado de oración del templo se había perdido. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 16. Al caer en nuestras pasiones, no somos merecedores de los bienes futuros. Hasta el día de hoy, nosotros no podemos ceder ante nuestras pasiones. Es decir, caer en el pecado nos hace no merecedores de la vida eterna, de regresar al paraíso, a esa relación con Dios. Es necesario el sacrificio para lograrlo, el sacrificio de nuestra propia vida entregándola a Dios. Pero recordemos otro pasaje. Como a Dios le gustan nuestros sacrificios, para lograr los bienes mayores que Él conoce, pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo. El Señor no permitió que el chico muriera, pero probó la fe de Abraham y lo colmó de bendiciones. Es decir, los bienes mayores que suceden al sacrificio. Pero hay más aquí. Sí hubo un sacrificio, el de un carnero que Dios le dio a Abraham, el sacrificio del animal antes que el de la persona. Sin embargo, para que el hombre pudiera regresar al paraíso y vencer al pecado y a todos los pecados del mundo, hacía falta el último sacrificio, un sacrificio que al hombre mismo le costaría su propia vida, así como a Isaac. El hombre debe dar su vida para salvarse a sí mismo del pecado, pero Dios provee. Y no quiere que nosotros muramos, quiere que vivamos dedicando nuestra vida a Él y al servicio de los demás. Dios nos provee del último sacrificio, no sacrificando a Adán, no sacrificando al único hijo de Abraham, no sacrificándote a ti, sino entregando a ese hijo amado, a su único hijo. Lo entrega por nosotros. Es Jesús el que es inmolado en el altar, es decir, en la cruz. Es el sacrificio que redime al ser humano con Dios. Jesús no murió por nuestra culpa. He escuchado decir a muchas personas que es nuestra culpa que Jesús se sacrifique. No, hermanos, estamos equivocados. No es por nuestra culpa, es por nosotros. Éramos nosotros los que debíamos ser sacrificados. Era nuestra la inmolación, porque nosotros somos los que pecamos. Nosotros somos los que no nos merecemos el cielo. Y Él, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, es quien se entrega por puro amor en la cruz. Ahora que Él se sacrificó, ¿quiere decir que nosotros no debemos hacer ningún sacrificio? Pues no exactamente.
Él nos libera del sacrificio de la sangre. Ya no es necesario entregar a los animales ni ninguna otra gota de sangre. El sacrificio está hecho, pero nos enseña el camino de sacrificio de nuestra propia vida. Es decir, entregar mi vida para los demás, para la construcción del reino, para la predicación de la buena noticia. Tenemos que encontrar el equilibrio. Comer pizza no es problema, jugar videojuegos tampoco. Tenemos que hacer los sacrificios necesarios para alcanzar los bienes mayores, y si queremos ganarnos la entrada por la puerta que Jesús abrió, tendremos que hacer sacrificios. No aislar nuestra vida del mundo. La pizza no es el problema, sino sabiendo cuándo actuar correctamente y cuándo darnos un gusto en la vida. Podemos bailar, reír, cantar, jugar, pero cuando es la hora de algo importante, darlo todo. Renunciar a nuestras pasiones para hacer lo que de verdad importa. Ir a misa, comulgar, formarnos como cristianos, hacer obras de caridad, es primordial. Conocer, celebrar y servir es lo primero. Sacrificamos tiempo, dinero, momentos de placer para ello. Pero eso nos traerá los bienes mayores, cruzar la puerta que Jesús abrió. Con esto concluye la primera parte de Conociendo a Dios. El próximo viernes iniciaremos la segunda, Conociendo a Dios a través de su palabra, donde exploraremos las Sagradas Escrituras. Gracias por acompañarme en esta serie de videos. Te dejo en el canal una lista de reproducción con todos los videos de formación. Apoya las canciones que estoy subiendo y no olvides suscribirte. Si el video te gustó, compártelo con los que te caigan bien de tu parroquia. Si el video no te gustó, compártelo con los que no te caigan bien de tu parroquia. Te ha hablado un catequista desempleado y recuerda, ¡que viva Cristo Rey!